a fuerza axial. Entonces, planteamos una condición en la que, analizando dos estados de carga, un estado de carga real con las cargas reales y un estado de carga virtual, virtual unitaria, colocamos una carga en un punto donde queremos calcular el desplazamiento en la dirección en la que se quiere calcular y multiplicando el producto de las fuerzas internas debido a las cargas externas por las fuerzas internas debido a las cargas internas por la longitud de cada elemento, dividiendo eso entre el módulo de elasticidad y el área, sumamos todo eso para todos los elementos y obtenemos entonces un desplazamiento o el desplazamiento que queríamos. Lo hicimos para esta cercha, encontrando un desplazamiento en el nudo 1 vertical que dio 3.23, aunque creo que sí se aproxima, con otro grupo lo hice y dio 3.5 centímetros, no sé, algo, estaba el área mal calculada aquí, que la tenía que calcular ustedes, ¿no? Entonces, sí da desplazamiento de más o menos 3.45 milímetros y desplazándose hacia arriba, que corresponde con el signo, o sea que el desplazamiento no va en la dirección de la carga que se propuso, sino que va opuesta a esa carga. Entonces, con eso se obtiene ese desplazamiento. Vamos ahora a completar este ejercicio viendo desplazamientos o deformaciones debidas a cambios de temperatura. Que no quiere. ¿Viendo mi pantalla nuevamente? No, profe. Ok. Muy bien, entonces, deflexiones por cambios de temperatura. En este tipo de deflexiones se plantea que si un elemento que previamente está sometido a un efecto axial, entonces ese elemento que tenía una longitud L, si se genera un incremento de temperatura, si el cambio de temperatura es un incremento, entonces estaríamos diciendo que este elemento se alarga. Tiene una deformación debido al cambio de temperatura, que es un alargamiento. Si por el contrario el incremento o cambio de temperatura es un decremento, es decir, disminuye la temperatura, entonces mi elemento se va a contraer, se va a cortar, generando un cambio de temperatura asociado a un efecto de compresión. Acortamos el elemento. Y estas deformaciones, debido a los cambios de temperatura, las calculamos en función del coeficiente de dilatación térmica por el cambio de temperatura por la longitud del elemento. Entonces, de aquí tenemos, este es el coeficiente de dilatación térmica, que estará dado según el material de cada elemento. El elemento de acero tendrá un coeficiente de dilatación térmica, la madera tendrá otro, el concreto tendrá otro. Y así, según el material, definimos este coeficiente. Delta de temperatura, entonces va a ser cambio de temperatura. Y L, pues, la longitud del elemento. ¿Cómo calcularíamos entonces estas deformaciones en una estructura que ya tenía previamente definidas unas cargas?
Entonces, por ejemplo, se tiene esta cercha. No puede ser. Se tiene esta cercha sometida a unas cargas externas, P1 y P2. Y ahora la cercha va a sufrir un cambio de temperatura. No me interesa si es a un incremento o decremento, simplemente hay un cambio de temperatura. Entonces vamos a decir, debido a ese cambio de temperatura, lo vamos a asociar también al efecto de una carga virtual. ¿Cómo lo vamos a asociar? Entonces tú dices, yo quiero saber cuál es el desplazamiento vertical de este nudo producto de ese cambio de temperatura. Entonces, aplicando el método de la carga virtual unitaria, diríamos, pues está re lento esto. Diríamos, en el punto donde quiero el desplazamiento, aplico una carga virtual en la dirección de ese desplazamiento. Y el desplazamiento o el trabajo mejor externo generado por la carga externa que voy a calcular, delta V, esa carga virtual por el desplazamiento que quiero calcular va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas internas debido a la carga virtual. Entonces, fuerzas internas que obtenemos de este estado virtual. Lo mismo que hemos estado haciendo en el caso anterior. Fuerzas internas debido a la carga virtual. Multiplicadas por, ahora, un desplazamiento que está asociado al cambio de temperatura, que previamente dijimos es delta L debido al cambio de temperatura. Reemplazamos y me queda ese desplazamiento va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas internas debido a las cargas virtuales por el coeficiente de dilatación térmica, por el cambio de temperatura y por la longitud del elemento. ¿Listo? Entonces, eso sería todo lo que hay que hacer. Para el ejercicio anterior, teníamos ya estas fuerzas virtuales debido a una carga virtual. Entonces, lo único que hay que hacer es sacar esta sumatoria y considerando que el coeficiente de dilatación térmica es constante, todos los elementos son de A0 y el cambio de temperatura va a ser constante, va a ser un cambio de temperatura que afecta a toda la estructura. Entonces, este producto va a ser constante y lo podemos sacar de la sumatoria. Entonces, constante usualmente. Así que miremos el ejemplo anterior. Entonces, del ejemplo anterior, el que estábamos trabajando, teníamos esta estructura. Muy bien, y previamente habíamos definido que este punto tenía un desplazamiento delta 1 que era igual a 3.5 milímetros o 3.45 milímetros. Bueno. Entonces, ahora vamos a decir, esta cercha va a sufrir efectos por cambio de temperatura de menos 20 grados centígrados. ¿Listo? Va a ser un decremento en la temperatura, va a disminuir la temperatura. Entonces, con esa condición, pues, quiere conocerse cuál es el desplazamiento vertical, delta 1, considerando ese cambio de temperatura. Si el coeficiente de dilatación térmica para el acero es de 1.20 por 10 a la menos 4 por
cada grado centígrado. Que esto lo identificamos como por cada grado centígrado, por cada grado centígrado de cambio de temperatura, el elemento sufre una deformación unitaria de 1.20 por 10 a la menos 4, adimensional, porque es deformación unitaria. Eso es lo que me representa el coeficiente de dilatación térmica. Entonces, con esas condiciones vamos a calcular cuál es ese desplazamiento. La solución sería el desplazamiento 1 total, va a ser igual a delta 1, que es 3.5 milímetros, más la deformación por cambio de temperatura, que dijimos es igual a la sumatoria de las fuerzas internas debido a carga virtual, por el coeficiente de dilatación térmica, por el cambio de temperatura y por la longitud del elemento. De ahí podemos sacar delta 1, 3.5 milímetros, más la longitud de los elementos, pues son todos los elementos, así que eso se tiene que quedar en la sumatoria, pero el coeficiente de dilatación térmica es constante para todos los elementos porque son de acero estructural, así que es 1.20 por 10 a la menos 4, por el cambio de temperatura, que es de menos 20 grados centígrados. Y eso lo multiplicamos por la sumatoria de I igual a 1 hasta N, que es el número de elementos, de las longitudes de cada elemento. Entonces, por favor, dígame cuánto vale esa sumatoria de longitudes. Recordemos las longitudes de la cercha: 4 metros por aquí, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 4 metros aquí, 4 metros aquí, y por acá arriba tenemos 4,5 y 4,5. Entonces, ¿cuánto da esa sumatoria de longitudes para con eso determinar ese desplazamiento? Profe, a mí la sumatoria me da 63.86. Gracias. Entonces, tendríamos que esta sumatoria te da 63.83 metros, ¿cierto? 63.86 metros, profe. Ah, ok. Entonces, estos serían metros, así que aquí en la expresión, para tenerlo en milímetros, pues delta 1 nos daría, multiplicamos esto por 1000,
para tenerlo en milímetros y ahí nos da la deformación. 3.5 milímetros más, ¿cuánto daría ese producto? Me da menos 0.153. Menos 0.153 milímetros. Entonces, la deformación total en ese punto, debido a que es un decremento y va a haber un acortamiento de los elementos, sería igual a 3. Dejémoslo como 3.35 milímetros por el decremento en la temperatura. Entonces, esa es una forma de considerar cambios de temperatura, sobre todo en las estructuras de concreto. Esto es algo importante de manejar. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, usted ahí en la sumatoria nomás tuvo en cuenta la longitud y las fuerzas internas. Ay, tienes toda la razón, pero sí, es verdad. Sino que hay que ver cuáles son las fuerzas internas. Pero me suena, o sea, las fuerzas internas creo que van a estar multiplicadas muchas por 0, entonces se me cancela. Vamos a ver qué pasa, pero tienes toda la razón, parte de las fuerzas internas. No recuerdo si tengo esos datos, a mí se me hace que los borré. Déjenme ver. No, sí, aquí las tengo. Entonces, hagamos ese producto. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Longitud por fuerzas internas debido a cargas virtuales. Entonces tenemos la longitud de cada elemento por -1 en este caso, y así para todos los elementos. Entonces ahora sí hago la sumatoria y da 0.0194. ¿Listo? Eso en metros. Igual hay que pasarlo a milímetros. O sea, multiplicarlo por 1000. Entonces, voy a corregir esto de aquí. Sería, que no tengo la calculadora para ir reemplazando. 1.20 por 10 a la menos 4 por menos 20, ¿cuánto da? Menos Dos. 2.4 por 10 a la menos 3, profe. No escucho, te escucho muy bajito la persona que me está hablando. Menos 2.4 por 10 a la menos 3. Menos 2.4 por 10 a la menos 3. Muy bien, y este producto de acá entonces está dando menos 0.0194 y lo multiplicamos por 1000, ¿vale? Porque está con la longitud en metros, la fuerza virtual no tiene unidades, así que tendríamos un desplazamiento total de
ahí no se tendría que multiplicar también la sumatoria de longitud. Es el producto entre la longitud y las fuerzas virtuales. Vale, profe. Listo, aquí tengo longitud por fuerza interna debido a carga virtual y sumo todo ese producto. Vale, profe, gracias. Profe, me da 3.45 milímetros. Ven, déjame interpreto algo. Este es positivo. Este valor de acá nos había dado negativo, ¿no? Este 3.5 en el anterior ejercicio, porque hay que respetar pues lo que está diciendo la carga virtual. Entonces ahí se restan, ¿sí? 3.45. No, ahí quedarían 3.54, profe. Ah, no, No, se restan. Negativo y por acá va a dar positivo. 3.45. No fue nada. 3.45 milímetros. ¿Listo? Pero igual, muchas gracias. Sí, faltaba obviamente las cargas virtuales. No estaban en esa condición. Las ignoré por completo allá arriba. Y igual hay que incluirlo. Muy bien. Eso sería entonces todo respecto a la carga virtual aplicada en cerchas. Ahora yo les decía, este método de la carga virtual se puede extender para calcular deformaciones en vigas, deformaciones en pórticos. Es un método energético. Así que vamos a dar un nuevo contenido, un nuevo tema, que lo vamos a llamar deflexiones en vigas y pórticos con carga virtual. El concepto va a ser el mismo. Tenemos un elemento que ahora es una viga, por ejemplo, voy a hacer la demostración para viga, y ahí ya vemos, voy a hacerla tan general que va a quedar de una vez para pórtico. Entonces, tenemos una viga, la cual va a estar sometida a una carga perpendicular al elemento que me va a generar cortante y me va a generar momento. En otro sentido. Bueno, sí. Y me va a generar momento. O sea, me genera efectos de flexión. Y para de una vez dejar esta introducción en pórticos, vamos a decir, pues esa viga también está sometida a una carga axial. Para eso coloco este apoyo móvil, pues para que la carga axial haga algo de efecto, ¿no? Entonces, le coloco una carga longitudinal en la dirección longitudinal del elemento que se llama P, de modo que internamente se me van a generar fuerzas axiales. Entonces se generan los tres efectos que hemos establecido para un elemento completo como es un pórtico. Se genera fuerza axial, se genera cortante y se genera momento. Para la fuerza axial o para elementos que estaban sometidos a la fuerza axial, lo acabamos de ver. Acabamos de ver cómo se relacionan el efecto de una carga virtual aplicada a un elemento para calcular con eso las deformaciones en un elemento. Para cortante no lo hemos visto, vamos a deducirlo, y para momento también. Entonces, ¿cómo va a funcionar este método de la carga virtual? Método de la carga virtual. Entonces, en el método de la carga virtual, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cercha. Decimos
Este estado es el estado real o estado con cargas reales. ¿Listo? Tenemos que solucionarlo. ¿Para qué? Para encontrar cuáles son los efectos reales internos que se generan en el elemento debido a efectos de flexión o debido al efecto axial. Entonces, los calculamos. Y ahora el método de la carga virtual me dice, bueno, ¿qué es lo que quiere calcular? Entonces le digo, bueno, un desplazamiento. Ok, entonces, ¿qué tipo de desplazamiento? Vertical, lateral, un giro, porque esto gira. Es una viga, tiene flexión y va a girar. Entonces le digo, quiero calcular un desplazamiento vertical. Entonces, el concepto que utilizábamos en Sercha era, donde vas a calcular el desplazamiento, ahí coloca la carga virtual. Así que lo primero que este método te pregunta es, ¿dónde quieres ubicar la carga virtual? Tiene que ser un dato. Él no funciona si tú no sabes dónde vas a ubicar la carga virtual. Entonces, esta distancia es un dato. Hay que conocer dónde quieres ubicar ese o calcular ese desplazamiento y obviamente en qué dirección. Entonces, si la carga está ubicada en ese punto, es porque yo quiero calcular el desplazamiento vertical que haya una distancia X de mi apoyo. Ese desplazamiento vertical que voy a calcular a una distancia X va a ser función de la fuerza axial que hay en el elemento, del cortante y del momento. ¿Listo? Permítame aquí ponerle FA a la fuerza axial, porque si no más adelante se complica la cosa para definir variables. Fuerza axial, cortante y momento. Tiene o lo vamos a calcularlo en función de los tres efectos. ¿En dónde? Repito, donde tú quieres calcularlo. Entonces, en este estado estaríamos calculando un desplazamiento vertical a una distancia X del apoyo. Pero alguien más puede decir, no me interesa el desplazamiento ahí. Me interesa saber cuál es el desplazamiento lateral que se genera en este extremo de la viga. Producto de que aquí hay un apoyo móvil y se puede desplazar lateralmente. Entonces dice, bueno, entonces si eso es lo que quieres saber, pues justo en ese punto y con esa dirección lateral, coloca la carga virtual. ¿Listo? O sea, tiene que de nuevo conocerse cuál es la posición donde quieres calcular. Y ese desplazamiento lateral va a ser una función de la fuerza axial, del cortante, del momento. Aunque aquí vamos a ver que se anulan varios efectos, pero voy a dejarlo por ahora prescrito así. Y alguien puede decir, no, tampoco quiero ese dato. Yo quiero conocer cuál es el giro a una distancia X. Entonces, X está definido. Esta viga pues va a sufrir una deformación y justo en ese punto yo quiero saber cuál es el giro. ¿Ok? Entonces, el método te dice, como lo que vas a calcular ahora es un giro, la única fuerza que podemos asociar a un giro, ¿qué fuerza es? ¿Una fuerza vertical, horizontal o qué fuerza se asocia a un giro? ¿Qué fuerza la podemos asociar a un giro? ¿Qué fuerza es la que gira, las que ustedes conocen? Hasta el momento, profe. El momento. ¿Listo? Entonces, si lo que quieres es un giro, el método te dice, bueno, vas a aplicar un momento, que es una fuerza, un momento torsor, que es una rotación, en el punto donde quieres calcular el giro.
y ese momento también va a ser virtual unitario. Entonces, en este estado calcularíamos un giro que va a ser función de nuevo, fuerza axial, cortante y momento. Así funciona el método de la carga virtual. Entonces, recordemos, por el principio de conservación de la energía, se establecía que el trabajo externo, el que realizan las fuerzas externas aplicadas a la estructura, van a ser iguales al trabajo interno que se genera en la estructura relacionada con una deformación. El trabajo externo lo vamos a asociar a la carga virtual que aplicamos por el desplazamiento que podemos o que queremos calcular, que puede ser un desplazamiento vertical, un horizontal o puede ser un giro. Listo. Y esto va a ser igual, entonces, al trabajo interno. ¿Trabajo interno de quién? De las fuerzas internas en el estado virtual por una deformación asociada al efecto de esas fuerzas internas. ¿Cuáles serían esas fuerzas internas? Entonces, delta L va a ser una función de 3 fuerzas internas, las que ya acabamos de ver. Una fuerza axial por un desplazamiento axial. Va a ser igual a una fuerza cortante por un desplazamiento cortante. Y va a ser igual a un momento por el giro, que es el único desplazamiento asociado a un momento. De estas 3 condiciones, esta ya la vimos, que es el trabajo generado por una fuerza axial. Entonces, recordemos eso que ya vimos. Desplazamiento axial. Del desplazamiento axial, ahora relacionémoslo con una viga. Vamos a decir, esta es la viga que está sometida a un efecto axial de cortante y de momento, pero voy a analizar qué le pasa a un diferencial de esa viga. Entonces vamos a analizar un diferencial de X. Ese diferencial de X, lo voy a presentar aquí, tiene las siguientes condiciones. Este es el diferencial. Entonces, sin la carga, la longitud de ese diferencial de X, pues es exactamente de X. ¿Ok? No, permítame cambiar esa X por Z, porque quiero dejar esto expresado de una vez para pórticos. Entonces, de Z. Y de Z está en función de la longitud del elemento. Entonces voy a llamar a esto Z. Ahí es donde estoy midiendo el diferencial. Entonces, la longitud de ese elemento es de Z. Ese elemento sometido a una fuerza netamente axial, ¿listo? O sea, voy a llamarla F sub A, fuerza axial, genera o se genera en él una deformación de tipo axial, que vamos a llamarla delta sub A. Muy bien, entonces demostramos previamente, para el caso de la cercha, que si a ese elemento yo le conozco su área y su módulo de elasticidad, esta deformación axial sería igual a la longitud del elemento entre el área por el módulo de elasticidad.
Eso lo demostramos en la clase pasada. Listo, aquí está. Pantalla nuevamente, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces la deformación debido a un efecto axial era igual a la longitud del elemento, que para este diferencial dijimos es de z, entre el área por el módulo de elasticidad de ese elemento, por la fuerza interna, y recordemos que esta fuerza interna la asociamos al efecto de las cargas externas, porque teníamos que relacionar de alguna forma el efecto que estaban haciendo esas cargas externas y lo involucramos es en esta deformación axial. Entonces, a la fuerza interna, perdón, quitémosle ya ese F sub I, porque necesito ahora asociarlo a una fuerza axial debido a cargas externas. ¿Listo? Entonces, diríamos la deformación axial va a ser igual a la fuerza axial debido a las cargas externas entre área por módulo de elasticidad por el diferencial de Z. Y esta es la deformación axial como la vamos a asociar a un elemento de longitud de Z de esta viga. Vamos a analizar solamente ese elemento. De la misma forma, analicemos el desplazamiento por cortante. Entonces, el mismo diferencial, pero ahora ese diferencial asociado a un efecto cortante. Y eso lo vamos a representar de la siguiente forma. Este era mi elemento sin ningún tipo de deformación. Pero ahora aparecen unos cortantes. Un cortante. Ese cortante lo que hace es deformarme mi elemento. Entonces, mi elemento va a tener una deformación por cortante que la puedo expresar en función de un ángulo de corte. Este es mi elemento deformado por cortante. Así que justo aquí se genera una deformación, un ángulo asociado al cortante que lo vamos a llamar gamma, que va a estar relacionado con este desplazamiento de cortante, que lo va a llamar delta sub C. Muy bien, de esta condición hay varias cositas que podemos deducir. Estamos trabajando con un diferencial, o sea que se aplica la teoría de las pequeñas deformaciones. Tenemos ángulos pequeños. Cuando se tienen ángulos pequeños, se cumple que el ángulo va a ser aproximadamente igual a la tangente de ese mismo ángulo. Y geométricamente sería entonces igual a la tangente de este ángulo sería igual al desplazamiento por cortante entre la longitud de Z. Esto por la teoría de las pequeñas deformaciones. Por lo tanto, podría establecer que este desplazamiento o esta deformación por cortante es igual al ángulo de corte gamma por el diferencial de Z. ¿Listo? Entonces miren que me está quedando todo en función de un diferencial de Z, de un pedacito de la viga. Así que lo siguiente que voy a hacer es trabajar un poquito este ángulo de deformación por cortante para que nos quede una expresión mucho más representativa. Para eso, recordemos un gráfico en el que podemos relacionar los esfuerzos por cortante con la deformación angular por cortante gamma.
Cuando tenemos un material que tiene comportamiento lineal y elástico, como es el caso nuestro, en este curso trabajamos con comportamiento lineal y elástico, la pendiente de este gráfico es el módulo de corte, que sería igual entonces al esfuerzo por cortante entre la deformación por cortante. Es decir, que la deformación por cortante no es otra cosa que el esfuerzo entre la pendiente o el módulo de corte. Ok. Ahora recordemos qué es un esfuerzo por cortante. Curso de resistencia de materiales. Usted en esta viga viga que va a estar sometida a una carga que me genera efectos de flexión y de cortante. Entonces, por ejemplo, en esta sección transversal a su A, usted dice, ahí hay un cortante. ¿De cuánto? No me interesa, pero hay un cortante en esa sección transversal. Entonces, en resistencia de materiales, sacábamos la sección transversal a su A. Por ejemplo, es una sección rectangular. Entonces, esta era mi sección a su A. Que tiene una altura A y un ancho B. A esa sección transversal, entonces le decíamos, yo quiero definir cómo son los esfuerzos por cortante. Así que se puede mostrar que esos esfuerzos por cortante tienen la siguiente distribución simétrica respecto al eje neutro. Algo así, esto es simétrico, hagan de cuenta que es simétrico. Entonces, estos son los esfuerzos cortantes. Muy bien. Pero alguien me puede decir, o se utiliza muchas veces una condición. Yo acomodo esto porque se ve muy feo, la verdad. Y tengo que bajar. Bueno, ahí, más o menos así. Entonces alguien puede decir, es que los esfuerzos, o yo identifico los esfuerzos como fuerza entre área. ¿Listo? Que así es, ese es el primer esfuerzo que ustedes tal vez trabajaron en este campo de las estructuras, fuerza entre área. ¿Listo? Así que hay alguna forma de pasar esta distribución de esfuerzos que tiene una tendencia cuadrática a una distribución lineal, o sea que yo pueda decir, mira, esa distribución de esfuerzos es el lineal, tiene una forma triangular está pero lento el programa. Que podamos establecer que esa distribución tiene una forma triangular, tipo esto, y que yo diga, mira, este es un esfuerzo por cortante promedio. ¿Y promedio con base a qué? Establecer que ese esfuerzo por cortante promedio es aproximadamente igual a algo que me multiplica el cortante que se está presentando en la sección B entre el área de la sección transversal. O sea, para trabajar con esta misma condición de esfuerzo igual a fuerza entre área. Y ese algo que me va a multiplicar ese esfuerzo de tipo axial, por así decirlo, le denominamos factor de forma. ¿Listo? Depende de la forma de tu sección transversal. Entonces, ese factor de forma lo asociamos con la sección transversal. Aquí les doy unos casos típicos de esos factores de forma. Si tenemos una sección rectangular, como la que estamos manejando, ese factor de forma es igual a 1.2. Si tenemos una sección
circular, maciza, ese factor de forma es igual a 10/9. Y si tenemos una sección, por ejemplo, tubular, un tubo, nada más, entonces ese factor de forma es igual a 2. Esos son algunos factores de forma, entre otros. Así que ese esfuerzo promedio va a ser ese factor de forma entre el cortante dividido entre el área. Entonces ya tengo una partecita de este ángulo de deformación por cortante gamma. Tengo expresado el esfuerzo cortante en función de la fuerza cortante, en función del área que conozco, y el factor de forma dependerá de la forma de la sección transversal. Ahora vamos a trabajarle a este módulo de corte. Se puede demostrar que el módulo de corte se relaciona con el módulo de elasticidad. Es igual al módulo de elasticidad entre 2 veces 1 más mu, donde mu es la razón de Poisson. Que depende de propiedades internas del material. ¿Listo? Entonces, esa razón de Poisson, por ejemplo, para secciones de concreto, de acero, la podemos tomar aproximadamente igual a 0.25. En concreto, en acero. Así que ese módulo de corte va a ser igual o aproximadamente igual a 0.4 veces el módulo de elasticidad. ¿Ok? Entonces, ahora lo que hago es reemplazar el módulo de corte, voy a decir esta es mi ecuación B, el esfuerzo promedio es mi ecuación A, en la ecuación de gamma, que es la deformación por cortante, que es 1. Entonces, reemplazo A y B en 1. Y tengo gamma es igual al esfuerzo entre el módulo de corte. Pero el esfuerzo va a ser igual al esfuerzo promedio, que lo definimos como factor de forma por el cortante sobre el área entre 0.4 veces el módulo de elasticidad, que viene representado en el módulo de corte. ¿Listo? Ese es gamma. Y recordemos ahora que habíamos dicho, la deformación por cortante va a ser igual a ese ángulo gamma por dz. Así que me queda que la deformación por cortante es igual a 0.4 veces el factor de forma por el cortante entre el área por el módulo de elasticidad y por el diferencial de z. ¿Listo? Entonces, esa es una expresión que podemos utilizar para calcular el desplazamiento por cortante. Entonces, miren que el desplazamiento axial quedó en función de z, una expresión en función de z, en función de la fuerza axial debido a las cargas externas, y el de cortante también queda en función de z, en función del cortante, voy a colocarle su E debido a las cargas externas. ¿Listo? Y ahora me falta también de esa misma forma relacionar el giro. Entonces pasemos al giro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Entonces, del giro vamos a decir lo siguiente.
El mismo diferencial de Z que hemos estado trabajando. Este es el diferencial sin que le pase absolutamente nada. Ahora, ese diferencial va a estar sometido a un efecto de flexión. Se va a flexionar. ¿Listo? O sea, por ejemplo, se le genera flexión por aquí. Se genera flexión así. Esa curvatura vamos a asociarla, o esa deformación mejor, vamos a asociarla a la curvatura, tema que ya trabajamos en la ecuación de la elástica. Entonces, mi diferencial de Z se va a curvar producto de la aparición de un par de momentos torsores, momentos de torsión. Se me genera entonces curvatura descrita por un ángulo de curvatura que llamo de teta. ¿Ok? Este elemento tiene módulo de elasticidad y tiene inercia definidos. Así que vamos a usar la ecuación de la elástica. Usamos la ecuación de la elástica. La ecuación de la elástica decía, la segunda derivada de y respecto a x dos veces es igual a el momento entre e por i. ¿Listo? Que esto viene siendo curvatura. Ok. Si yo integro una vez, obtengo el giro de y entre dx. Bueno, aquí permítame cambiar de x a de z, porque estamos hablando de que la longitud la cambié por z, de z al cuadrado, de z aquí. Esto no es otra cosa que el giro en función de z va a ser igual a la integral del momento entre e por i. ¿Listo? Así que puedo decir entonces que si yo presento de esta ecuación, de esta última ecuación, digo, yo quiero obtener un diferencial del giro en función de z, ¿listo? Diferencial del giro en función de z, pues va a ser igual a diferencial de y entre z. ¿Listo? Que volvería con eso a la condición inicial, o sea, tenía aquí una integral y voy a derivar, entonces se pierde la integral, que sería igual entonces al momento sobre e por i. ¿Ok? Es decir que de manera general podría decir de teta va a ser igual al momento entre e por i por el diferencial de z. Y esta es la deformación que voy a asociar al momento, que es un giro. Y este momento, oigan bien, es el momento debido a cargas externas. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro o alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Ok. Entonces, vamos a resumir los resultados. Tenemos primero
trabajo externo igual a trabajo interno. El trabajo externo lo asociamos a la carga virtual multiplicada por un desplazamiento que quiero calcular, vertical, horizontal o un giro, el que sea. Va a ser igual a las fuerzas internas debido al estado de la carga virtual unitario por una deformación interna asociada a cada efecto. Entonces, el desplazamiento, que puede ser vertical, horizontal o puede ser un giro, lo vamos a encontrar como para cada uno de los efectos. Voy a ponerlo así primero, escrito. El efecto axial más el efecto cortante más el efecto de flexión. ¿Listo? Pero siempre con este producto. ¿Listo? Fuerza interna debido a carga virtual por la deformación interna, pero asociada a las cargas externas. Por eso a cada uno de los desplazamientos que obtuve le coloqué una E, que es relacionado con cargas externas. Así que este desplazamiento vertical, horizontal o un giro va a ser igual. El efecto axial, dijimos, es igual a la fuerza interna debido a la carga virtual, pero recordemos, le quité lo I de interno, voy a asociarlo a fuerza axial, entonces voy a colocarlo en minúscula FA por la fuerza axial debido a la carga externa. ¿Listo? Porque ahí está el producto. ¿Sí lo localizan o se me perdieron? ¿Sí entendemos lo que estoy haciendo o reemplazo todo desde el principio? Sí, profe, por favor, que me perdí. Bueno, entonces, el producto de fuerza interna no, de fuerza axial, porque estoy en el efecto axial, estoy solamente en el efecto axial, pero debido a la carga virtual, por la deformación de tipo axial, que la había llamado delta sub A, que previamente la demostré en cuanto qué era lo que daba. Subo rápidamente para mostrarles, aquí está, a la fuerza axial debido a cargas externas entre área por módulo de elasticidad por la longitud del elemento de Z, que es un diferencial. Entonces, ahorita reemplazo eso. Ok, entonces aquí sería por, había borrado esto y les había dicho por la deformación. Profe, qué pena no está presentando pantalla. Ok, ya voy, gracias. Entonces, por la deformación axial, más el efecto cortante va a ser el cortante debido a la carga virtual por el cortante debido a la carga externa. Y voy a poner esto más chiquito, o sea, para indicar, esto es en mayúscula y este lo voy a poner en minúscula, B sub B. Cortante debido a la carga virtual. Es que les estoy reemplazando ya la expresión anterior. Cortante debido a la carga virtual por el desplazamiento debido al efecto cortante, que llamé delta B. Más el efecto de flexión, que va a ser el momento debido a la carga virtual por el giro, que estoy llamando de teta, porque está respecto a un diferencial.
Muy bien, entonces, ahora sí voy a reemplazar cada uno de los efectos. O sea, este es el producto que se tiene que cumplir. Ahora lo que hago es reemplazar lo que se demostró que valía la deformación debido a una fuerza axial, la deformación debido a un cortante y la deformación debido a un giro. ¿Listo? A un momento. Entonces voy a reemplazar, recordemos que cada una de esas expresiones quedaron en función de las fuerzas internas debido a las cargas externas que las diferencié con una E de subíndice. Así que tengo desplazamiento vertical, horizontal y giro va a ser igual. Fuerza axial debido a la carga virtual. El desplazamiento debido a una carga axial asociada a la fuerza externa, lo calculamos como la fuerza axial debido a la carga externa, y este lado he puesto creo que una mayúscula, fuerza axial debido a la carga externa, sobre área por módulo de elasticidad, por la longitud del elemento de Z, más cortante virtual. La deformación por cortante asociada al cortante, dijimos, es igual a el factor de forma multiplicando, ¿cómo fue que lo dejé? Ay, aquí cometí un error acá arriba porque ya lo vi acá en la demostración. Ok, este punto 4 queda dividiendo. ¿Listo? O sea, queda 1 sobre punto 4. No me dijeron nada ustedes. Y esto es igual a 2.5. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar esa expresión en el término de abajo. Así que me queda cortante debido a la carga virtual por 2.5 veces el factor de forma multiplicando al cortante debido a la carga externa entre área por módulo de elasticidad por la longitud de Z, más el momento debido a la carga virtual, esta última expresión que es de teta, por el momento debido a la carga externa entre módulo de elasticidad por inercia multiplicando a dz. Esta expresión que estoy presentando ahí está referida para un diferencial de la viga, un diferencial de Z. ¿Listo? Pero mi viga no mide de Z. Mi viga tiene una longitud L. Si yo tengo términos de un diferencial, ¿cómo hago para ahora pasarlos a una longitud total de un elemento? Estas expresiones están en función de dz, todas en función de dz. ¿Qué es el diferencial? ¿Qué tengo que hacer para pasar esos términos a toda la longitud del elemento? Integrar. Integrar. Entonces, no me sirve un pedacito, no me sirve lo que le está pasando a un pedacito, quiero saber lo que le está pasando a todo el elemento. Entonces, digo, esta va a ser una integral de cada efecto, y los límites de esa integral pues van a ser de 0 a L, que es la longitud del elemento. ¿Listo? Y aquí estarían entonces los tres efectos. De nuevo, este es el efecto axial, este es el cortante o el efecto de cortante y este es el efecto del momento. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo
Aquí sencillo para aplicar este método. Vamos a analizar una viga estáticamente determinada, empotrada en el extremo y con un sistema de cargas de 150 kilonewton por aquí y en la mitad 100 kilonewton. La longitud de esta viga es de 6 metros. Ok. Entonces, se pide calcular el desplazamiento máximo. ¿Sabemos dónde está el desplazamiento máximo? ¿Dónde se genera el desplazamiento máximo en esa viga? En el extremo, profe. En el extremo. Muy bien, en el extremo es una viga en cantilever que se va a deformar, tipo esto. Así que ahí está mi desplazamiento máximo. Entonces, ahí necesito encontrar ese desplazamiento. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? A este estado lo llamamos estado real. A este estado real le determinamos los efectos internos asociados a las cargas externas, es decir, le determinamos la fuerza axial debido a carga externa, le determinamos el cortante debido a carga externa, le determinamos el momento debido a carga externa. ¿Momento hay en esa viga? ¿Sí o no? ¿Aparecerá un momento o no? ¿Hay o no momento en la viga? No sabemos, se los dejo de tarea y ustedes hacen el ejemplo solos. Muchachos, por Dios, ¿esa viga tiene o no momento? En el empotramiento. Pues en el apoyo. ¿Solo en el apoyo? ¿En el resto no hay momento? O sea, ¿el momento aquí es cero? ¿El momento es cero? ¿Es cero? No. Ok, el examen es mañana y preocupante que ninguno sepa eso. Toda la viga tiene momento. En la única parte donde el momento es cero es justo en el empotramiento, perdón, en el extremo del voladizo. ¿Listo? De resto, toda la viga tiene un momento. ¿Que va a variar? Sí, va a variar. Es un momento que varía. Eso es lo primero. Como hay momento, ¿habrá cortante? Sí. Sí. Hay cortante. Entonces, hay momento, hay cortante. ¿Fuerza axial hay en esa viga? No. No. Entonces, tenemos solamente dos efectos para considerarlos en el cálculo. Axial no hay, porque no hay ninguna fuerza que me esté generando efecto axial. Así que de este estado tenemos que sacar esos tres efectos. Como les mencioné, los efectos van a estar variando en función de la distancia Z, que así fue como la llamamos. Cambié X por Z. ¿Listo? Si me ubico a 1 metro del apoyo, habrá un momento, a 2 metros, el momento cambia, a 3, bueno, va a ir cambiando. O sea que estas fuerzas internas van a estar en función de Z. Las ecuaciones de fuerzas internas que hemos estado calculando en las unidades anteriores. Ustedes ya saben cómo calcularlas. Muy bien. Y ahora me falta otro estado. Un estado de carga virtual. La misma viga
que tiene 6 metros de longitud y donde quiero calcular el desplazamiento, coloco la carga virtual en la dirección de ese desplazamiento. Entonces, a este estado le llamo estado virtual. Y en este estado virtual calculo una fuerza axial debido a la carga virtual, que pues no existe, pero la estoy dejando como expresada. También en función de Z, porque aquí también varían los efectos en función de Z. Conozco un cortante debido a las cargas externas, también en función de Z, y conozco un momento debido a cargas externas, no a carga virtual. Cortante debido a carga virtual y momento debido a carga virtual y también en función de Z. Entonces, hay que definir estas expresiones para cada uno de los estados. Luego de hacer eso, venimos y aplicamos esta ecuación, esta fórmula, con la que obtenemos al final el desplazamiento en donde apliqué la carga virtual y si da positivo es porque va en dirección de esa carga, que yo esperaría que esto se mueva hacia abajo. Y si da negativo es porque se mueve distinto a opuesto a cómo se aplicó la carga. Entonces, comencemos por el estado real. ¿Cuáles serían las reacciones? ¿Cuál sería la reacción en Y? 250. 250 kilonewton. Muy bien. ¿El momento de empotramiento de cuánto? $1200. Muy bien, 1200 kilonewton metro. Aquí se hace lo mismo que hemos visto en temas anteriores. Usted, si quiere, puede obtener todas las ecuaciones a partir del empotramiento, a partir del origen. O si quiere utilizar el diagrama de cuerpo libre, también lo puede hacer. ¿Listo? Para definir esas ecuaciones con el diagrama de cuerpo libre. Yo las voy a obtener a partir del origen todas. ¿Listo? Porque no voy a hacer diagrama de cuerpo libre. Entonces, tengo dos tramos. En el tramo 1, X tendría valores de 0 a 3 metros. Y en el tramo 2, X tendría valores de 3 metros a 6 metros. Para la, concentrémonos en esta acá, en cargas reales. Voy a borrar esto de aquí para que me quede espacio para escribir ahí inmediatamente. Entonces voy para la ecuación de momento del primer tramo. Digo, hago un corte justo aquí y voy a encontrar mi ecuación de momento debido a carga externa en ese punto. ¿Listo? Entonces, digo, hago sumatoria de momentos en este punto que llamo A, este sentido positivo, así que me ubico en A y tendría el momento que quiero hallar, que lo estoy colocando negativo, el momento debido a cargas externas, más 1200, que sería el momento en el apoyo, y el cortante o la reacción vertical estaría siendo momento negativo de 250 por la distancia que sería X. Y esto igual a 0, de ahí que la ecuación de momento, y aquí no es X, sino que es Z. Lo quiero dejar referenciado así porque cuando se pase a pórtico va a ser mucho más fácil hablar de Z que de X. Entonces, aquí Z, con Z de 0 a 3 y Z de 3 a 6. Ok, entonces este momento, en función de Z, va a ser igual a
1200 menos 250z. ¿Listo? Profe, se le Válido. está cortando. No se escucha. ¿Me están escuchando o no me escuchan? Ahí ya, ahí ya. Es que no se escuchaba, profe, se estaba cortando. Muy bien, gracias. Entonces, z tiene valores de 0 a 3 metros. Ese sería el primer tramo. Voy para el siguiente tramo. Entonces, encuentro mi ecuación en este punto. Para eso hago sumatoria de momentos en un punto B. Entonces, aquí era sumatoria de momentos en A. Y ahora voy con sumatoria de momentos en B, con el mismo sentido. Y para el punto B tendría el momento que quiero hallar, m de z, que lo estoy planteando negativo, también más 1200, que es el momento en el empotramiento, menos 250 por z, ¿listo? Esta es la reacción. Y ahora se incluye la carga de 100, que estaría siendo momento positivo de 100 por z menos 3 metros. Y esto igual a 0. De ahí que esta ecuación me queda igual a 1200 menos 150 z, ¿cierto? Y, bueno, y acá me quedaba 1200 menos 300. Entonces me queda por aquí 900. Y esta es la ecuación para z de 3 metros a 6 metros. ¿Ok? Entonces eso sería todo de este lado. Falta el cortante. ¿Listo? Debería de haberlo escrito inmediatamente, pero se los voy a dejar planteado, ustedes lo van a completar. O sea, aquí falta el cortante debido a cargas externas para Z, cortante debido a cargas externas para Z. Voy ahora a hacer lo mismo con el estado de carga virtual. Entonces, aquí no es necesario sacar dos tramos. Digo, voy a encontrar mi momento debido a carga virtual en un punto C. Así que hago sumatoria de momentos en C para este estado. No he encontrado las reacciones en este estado. Vertical es igual a 1 y el momento, ¿cuánto sería? 6. 6. Ok. Así que hago equilibrio con este sentido positivo respecto a C, entonces tengo menos el momento debido a carga virtual, más 6, que es el momento de empotramiento, y menos 1 por Z, y esto igual a 0. De ahí que el momento debido a carga virtual en función de Z sería igual a 6 menos Z. Válido para X de 0 a 6 metros. Solamente es una ecuación. Para el cortante también puedes hacer lo mismo. Un cortante debido a la carga virtual en función de Z. ¿Listo? Ustedes lo van a hacer. Voy a hacer solamente el efecto de momento. Entonces, ahora, ¿qué me dice el método? Ya tengo la solución para el estado real, tengo la solución para el estado virtual. El método me dice, vas a integrar cada efecto para toda la longitud de la viga en función de las fuerzas internas debido a cargas virtuales multiplicando las fuerzas internas debido a las cargas externas. Entonces digo, ese desplazamiento que es vertical va a ser igual. Efecto axial no hay, esto se me va. El efecto cortante ustedes lo van a completar. Tarea. Voy a hacer solo el de flexión. Entonces, para el de flexión tengo dos ecuaciones de momento. Me quedaría la integral de 0 a L
de la ecuación de momento debido a carga virtual por la ecuación de momento debido a cargas externas entre el módulo de elasticidad por I integrado para Z. Entonces, reemplazo, tengo dos tramos, primero un tramo de 0 a 3 metros, ¿listo? Porque la ecuación, porque el caso real tiene esas dos condiciones. Entonces, la ecuación de momento debido a la carga virtual es constante para ambos tramos, o sea que sería aquí 6 menos Z, constante para ambos tramos. Multiplicando a la ecuación de momento para el primer tramo, que era 1200 menos 250 por Z. Y esto todo entre E por I. E por I lo vamos a dejar constante. No interesa cuánto vale por ahora. Vamos a obtener un desplazamiento en función de E por I. Y esto integrado respecto a Z, que es el diferencial de la longitud. Más el segundo tramo, que va de 3 metros a 6 metros. La ecuación de momento no cambia, 6 menos Z para la carga virtual. Y para el segundo tramo sí cambia, es 900 menos 150 por Z. Y todo entre E por I multiplicado por dz. ¿Listo? Esa sería entonces la ecuación que tengo que resolver, multiplicar, resolver estas ecuaciones y integramos según los límites y con eso obtenemos un desplazamiento vertical. Entonces yo les doy el dato y ustedes verifican. Esto da 7.200 entre E por I. Está dando positivo, pues obviamente va hacia abajo, se esperaba que fuera hacia abajo. Entonces, lo que les queda de tarea es verificar esto, les ayuda un montón, matemática, se meten esas expresiones, se le da a integrar y él te entrega el resultado. Que así es como yo les presento este 7.200 E por I. Y van a analizar después cuánto le suma el efecto de cortante. Haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? El cortante total, el cortante no sería 0 y es un área 0 el cortante total, el de aquí. ¿Cómo así? O ¿Dónde sea, el el cortante virtual no sería 0. O no sé, díganme ustedes, ¿aquí el en el estado cortante es 0? ¿El cortante es 0 en el estado de carga virtual? No. No. Yo veo que es igual a 1, ¿cierto? Va a ser sí, constante. pero ¿Listo? Entonces, hay cortante. ¿Vale? Lo único que no hay es fuerza axial. Muy bien, entonces van a sumarle ese efecto cortante. ¿Listo? Y aquí les da pues un desplazamiento vertical total. Van a definir con base en un porcentaje cuál es este porcentaje que aporta el cortante y cuál es este porcentaje que aporta el momento. Y eso lo vamos a charlar en la próxima clase, pero para eso tienen que completar el ejercicio. ¿Listo? ¿Está claro? sí, señora. Ok, entonces eso les queda de tarea para la próxima clase. Con ustedes nos vemos después de Semana Santa. El lunes después de Semana Santa es festivo o es normal. La verdad no sabría, profe. A ver, no, es normal. Entonces nos vemos el lunes 5 de abril. ¿Listo? Tienen que traer, por favor, eso para acá charlar respecto a los resultados. Bueno, con ustedes, con eso terminamos por hoy, ¿vale? ¿No hay preguntas?